What a Savior, my Redeemer, friend of sinners, one like me. Oh, what kindness, suffered violence, healed my blindness, and set me free. Oh, what grace I found in you, my Jesus, that my soul should entertain your greatness. And should this life hold nothing but my Savior, I will praise you always. Heaven's glory, clothed in mercy, knew my story, yet took my end. And oh, our freedom, hope like heaven, now forgiven, I will rise again. And oh, what grace I found in you, my Jesus, that my soul should entertain your greatness. And should this life hold nothing but my Savior, I will praise you always. And oh, what grace I found in you, my Jesus, that my soul should entertain your greatness. Should this life hold nothing but my Savior, I will praise you always. Muy buenas noches, gente, ¿cómo están? Acá estamos en vivo, otra vez con un Misión Live, ya en una nueva semana, en esta tercera semana de este proyecto. Quiero agradecer a todas las personas que siguen mandando mensajitos, que siguen viendo los videos después por el canal de YouTube. Así que bueno, ya al final de este live les voy a dar también las redes sociales. Y acá estamos para hoy tener una charla súper interesante con mi querido amigo Matías, que ya lo voy a estar presentando. Y bueno, vayan conectándose, vayan reaccionando, comenten, hagan todas las preguntas que ustedes quieran, que la idea es que podamos hacer esta charla dinámica. Y bueno, ya mismo voy a poder dejar de compartir esta pantalla y presentar a mi querido amigo Matías. Así que, Mati, cuando quieras, active nomás la cámara, el micrófono, y ya lo van a poder ir viendo. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Mati? Muy bien, gracias a Dios. Acá preparado, listo para tener esta charla. Qué placer poder tenerte, la verdad que agradezco también el tiempo que vas a pasar con nosotros, y bueno, me gustaría que arranques presentándote a la gente para que pueda conocer quién sos, de dónde sos, y bueno, y adelantarles un poquito el tema que podamos llegar a hablar hoy. Bueno, mi nombre es Matías Cornets, tengo 32 años, estoy afortunadamente casado, vamos a utilizar otra palabra, casado, sí, casado, es la palabra que va, porque hoy esa palabra es medio rara, ¿no? Tan joven, casado, como que te arruinaste la vida.
No, felizmente y afortunadamente casado con Abigail hace 5 años. Tenemos a un bebé de 1 año y 3 meses que se llama David, y tenemos también otro en camino de 6 meses, un pandemial podría ser, como le dicen algunos. Así que estamos súper contentos bueno, que en medio de todo lo que nos toca vivir, poder ampliar la familia. Después soy hijo también, hermano, tengo varios amigos, y después soy emprendedor, un ferviente soñador y un joven de mucha fe. Y bueno, no sé, debo ser un montón de otras cosas más, pero ahora no se me viene en la cabeza. Capaz que por el horario. Me gustaría, Mati, poder que le puedas contar a la gente cómo llegaste hoy a trabajar de este tema que vamos a hablar hoy. Yo les adelanté un poquito en el video sobre uno de los proyectos que emprendiste, del tema de Prevenir es Amar, y también, bueno, adelantar el tema de los libros que has sacado, ¿sí? Que también puedas, que puedas contar un poquito tu testimonio y tu historia de cómo llegaste hoy en día a transmitir todo eso que estás transmitiendo, sobre todo acerca de adicciones. Y bueno, quiero darte este tiempito para que nos puedas contar un poquito de tu historia. Bien, actualmente dirijo una organización que fundé que se llama Prevenir es Amar. Es una organización que se dedica a la prevención de problemáticas emergentes como adicciones, suicidio, violencia, bullying y problemáticas derivadas de la tecnología. Y también nos dedicamos, aparte de prevenir problemáticas emergentes, a promover la salud y los proyectos de vida de los preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Eso es lo que actualmente hago. Dentro de la organización tenemos actividades de cara a los adolescentes y jóvenes de los diferentes ámbitos a los cuales hoy estamos continuando con la tarea desde lo virtual, por cuestiones obvias, pero si no, lo que hacemos es siempre llegar a las instituciones con una propuesta física, presencial. Trabajamos con escuelas, con clubes, con iglesias, en el ámbito cultural, artístico y también en el contexto de encierro. Nuestra tarea en sí es generar espacios para poder dialogar de estas problemáticas que acabamos de mencionar como factores de riesgo que inhabilitan o imposibilitan el poder continuar con esos proyectos de vida o construirlos. Entonces, en esas jornadas de prevención lo que hacemos es básicamente abrir espacio para dialogar de estos temas, reflexionar, concientizar, sensibilizar, construir pensamiento crítico, bueno, fortalecer todos los aspectos que se puedan fortalecer de cara a la salud, a la prevención y a la promoción de proyectos de vida. Todo esto que hoy estoy haciendo y que estoy contando así como muy rápido, aparte también tenemos una diplomatura en prevención integral en formato online, donde estamos capacitando agentes en prevención dentro de todo el país, lo cual también es una de las tareas que hoy estamos pudiendo desarrollar, así que nada, está bueno. Todo esto en sí es el resultado un poco de mi testimonio, que no es que en la diplomatura hablemos de mi vida, no, ni tampoco en los lugares donde vamos a proponer propuestas, talleres de prevención, no centra toda la actividad y la propuesta en mi historia, pero sí se origina un poco todo ahí. Yo pasé toda mi niñez y mi adolescencia en riesgo. Mis papás se enfermaron cuando yo era muy chico, así que pasé todas esas etapas de la pubertad, preadolescencia y adolescencia y parte de la juventud totalmente en riesgo, con mis derechos vulnerados, en mucho contacto con la calle,
donde empecé a consumir sustancias, después dejé de trabajar en la calle como niño, y empecé a robar, empecé a deambular las calles robando y consumiendo, llegué a vivir en situación de calle. Así que la realidad es que en todo ese contexto de riesgo es donde literalmente casi pierdo la vida, en muchas ocasiones. Algunas las generaba yo, otro el propio riesgo de las calles. Pero bueno, haciendo la historia larga por ahí corta, mis 17 años ya estaba totalmente comprometido con las drogas, totalmente comprometido con el delito, estaba sin ningún tipo de proyecto, mi vida giraba en función al consumo de drogas, y estaba muy dolido, muy resentido, muy afectado por todo lo que me había tocado vivir en esa tierna etapa llamada infancia. Y bueno, a partir de un conflicto que tuve con las leyes del menor, a los 17 años, es que me vi obligado a iniciar un tratamiento contra el consumo de drogas. Bueno, al principio no estaba muy contento con la obligación, pero bueno, a medida que pasaron los días y el hecho de no estar consumiendo fue haciendo de que me abriera un poco más, y en ese abrirme, en el tratamiento, tuve una entrevista con una profesional, una psicóloga, que me hizo una pregunta dentro de la terapia que generó en mí como un clic fuerte, y bueno, a partir de esa situación, de esa pregunta, yo empecé a hablar, empecé a expresar todo lo que me había pasado, y empecé a hacer tratamiento, básicamente. Bueno, y al cabo de un año de tratamiento, me dieron el alta, me reinserté socialmente, volví de nuevo a mi casa, a vivir con mis hermanos, con mis papás, pacientes psiquiátricos los dos, y empecé de nuevo el colegio, retomé con el colegio, empecé a trabajar, a hacer alguna changuita, o sea, fue todo un proceso muy duro porque en sí yo venía de estar vivía en la calle y consumiendo drogas. Así que ahora el vivir sin drogarme, el tener que dejar de robar para trabajar, el tener que dejar el ocio para ocuparlo estudiando, el volver a estudiar con todo lo que eso significaba, el convivir y relacionarme con gente que no era del palo, o sea, que estaban sanos, por decirlo, o porque vivían más normalizados, digamos, ¿no? Era como todo un desafío, pero bueno, con la ayuda de los profesionales, de mi familia y de mucha perseverancia de mi parte, logré sostener todo eso y afianzarme, fortalecerme. Y bueno, después terminé el colegio, el secundario, lo logré terminar súper bien. Y bueno, a partir de ahí empecé a tener como un acercamiento a la fe, a cultivar mi fe, o a por lo menos hacerme preguntas en relación a la vida, a todo lo que me había tocado vivir, qué hacer con todo esto, qué hacer con el tiempo perdido, cómo encarar ahora el futuro. Bueno, preguntas muy difíciles de responder, pero que gracias al habérmelas hecho es que pude empezar a hacer una búsqueda de respuestas. Y en esa búsqueda de respuestas es donde me encuentro hablando con el Espíritu Santo de Dios. O sea, que para los que no por ahí entienden mucho de lo que estoy hablando, o es la primera vez que se encuentran con alguien hablando de esta manera, el Espíritu Santo de Dios es la persona encargada en la tierra de convencer a las vidas, a los sujetos, de que Dios quiere ayudarnos. O sea, básicamente es eso, de que Dios quiere ayudarnos. Y que el plan que diseñó para ayudarnos se ejecutó hace más de 2000 años atrás, y ese plan tiene que ver con que
estábamos todos, bueno, no nosotros, porque nosotros no estábamos en esta tierra ni todavía en las posibilidades, pero las personas que habían vivido durante todo ese tiempo en la tierra, hasta este momento que te cuento, estaban todos muy comprometidos con el pecado. O sea, todos habían pecado, todos cometieron delitos, todos tenían que ser condenados, todos debían morir. Y Dios, lejos de querer que pase eso, diseñó un plan, y el plan era este, ¿no? Mandar a su Hijo Jesucristo a la tierra, que viva conforme a lo que Él había estipulado, o sea, de manera perfecta, sin pecado, y luego de vivir de esa manera, después de haber pasado por todas las pruebas y haber sido aprobado en todo, ser condenado a un sacrificio brutal en una cruz, para que dentro del plan de Dios muera derramando toda su sangre y de esa manera expiar el pecado. Hay muchos datos en relación a esto que estoy contando que se encuentran en la Biblia. Esto que estoy contando parece un rito satánico, ¿no? Alguien siendo asesinado en una cruz. Bueno, algo de satánico hay ahí, que en realidad Jesucristo estaba en esa cruz para hacerse cargo de toda la maldad del mundo. O sea, en esa cruz Jesús murió por todos los pecados de toda la humanidad. Y ahí estaban los míos, aunque yo no había nacido todavía, porque era un sacrificio atemporal, un sacrificio perpetuo, algo que iba a pasar y que iba a marcar la historia desde el principio hasta el final. Y bueno, Jesús saldó esa deuda, sació la propia sed de justicia que exigía la propia ley creada por Dios, y de esa manera se acabó el pecado. Cuando yo me encuentro dialogando de la vida y de mi propia vida y de la existencia y del futuro con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios en la tierra, mis preguntas eran: ¿y ahora cómo continúo? O sea, ¿cómo sigo con la vida si yo perdí 6 años de mi vida consumiendo droga? O sea, todo lo que podría haber proyectado y construido, sentía que había pasado el tiempo. Entonces era como que mi vida no tenía sentido. Y ahí es donde empecé a preguntarme cómo le podía dar sentido a mi vida, porque si la vida era esto, yo no quería vivir más. Entonces, en la búsqueda de sentido, apareció el Espíritu Santo planteándome algo que a mí, en lo personal, me llenó de gratificación. O sea, a partir de ahí entendí que mi vida podía tener sentido. Y analizando mi situación nos dimos cuenta de que muchas de las cosas que yo había vivido habían sido producto de la falta de adultos, de la falta de referentes, de la falta de acompañamiento, de muchas faltas, de muchas necesidades, muchas necesidades. En medio de todo esto también el interjuego de yo tener que decidir siendo muy pibe en un montón de situaciones, como por ejemplo presiones de grupo, invitaciones a consumir, invitaciones a explorarme sexualmente, invitaciones a robar, invitaciones a romper con límites, cruzar barreras. Entonces, con todo esto que estoy contando, más la ausencia de adultos, la verdad que el riesgo era tremendo. Y sin mencionar todo lo que yo soñaba y anhelaba y deseaba, que realmente era muy difícil de lograr si no había adultos. Entonces, bueno, básicamente lo que llegué a entender y comprender es que todo lo que yo había vivido podía ser capitalizado para transformarse en un recurso de prevención y evitar de alguna manera, o por lo menos pensar estrategias para poder evitar o prevenir a las nuevas generaciones frente a las problemáticas que hoy se presentan, que las mencionamos hace un ratito. Así que, por eso, esto que hoy estoy haciendo está íntimamente relacionado con lo que me tocó vivir, con el fin de todo lo que me tocó vivir, hoy poder transformarlo en una herramienta para que otros niños y adolescentes no pasen por eso. Básicamente sería eso. Bueno, Matías, a ver, hemos hablado en estos días del tema de que la vida se trata muchas veces de procesos, ¿no? Y cada uno ha tenido su proceso y aún esto va a seguir todavía. Esto se trata de procesos y de aprender y de crecer y madurar. Y ¿por qué? A ver,
¿crees vos que Dios ha sido o ha llegado en un momento en el que vos necesitabas, como decías, encontrar el sentido de la vida, encontrar un sentido de todo esto de que si bien habías luchado por pasar este proceso de rehabilitarte, de salir adelante y que tenías el apoyo de tu familia y si tuvieras que describir a Dios hoy en tu vida, ¿no? ¿Quién es Dios para vos hoy en día? Dios para mí es todo, o sea, es quien regula absolutamente todo lo que yo soy y lo que hago. Y entiendo de que Él es el que decide en función a absolutamente todo, porque es soberano, y aunque en la definición podemos decir Dios es amor, y a veces pasen cosas que digamos, pero pará, si Dios es amor, ¿qué onda con esto? O sea, ¿por qué? Y pero si Dios puede evitar, puede permitir, ¿por qué esto lo permite? ¿Por qué? Digo, nosotros decodificamos a Dios de una manera y Dios es mucho más que eso. O sea, es como que nosotros podemos apenas englobar algo de lo mucho que es Dios, de lo eterno que es Dios. Y yo, dentro de lo que logré decodificar de Dios, llego a entender que Él es soberano y tiene el total y absoluto control de todas las cosas, aún de aquellas que a mí me parecerían que deberían ser de otra manera y que me gustaría que sean de otra manera. Pero entendí en la experiencia y tengo por convicción que todo, absolutamente todo, es permitido por Dios. Entonces, a la vez, dentro de ese atributo de soberanía de Dios, aparte, él decidió hacer todo esto que anteriormente mencioné para poder tener una relación con nosotros mucho más cercana y utilizar la figura de padre, ¿no? Y ser nuestro papá adoptados por medio de la sangre de Jesucristo. O sea, es como que el único hijo de Dios era Jesús, y en ese sacrificio que Él hizo, lo hizo para que por medio de su sangre nosotros pudiéramos ser adoptados. Entonces hoy es mi papá también, Dios es mi papá, aparte de ser ese ser superior soberano por sobre todas las cosas, aparte ahora es mi papá, y se vincula conmigo como papá, y realmente lo puedo sentir como papá. Un papá que quizás no tuve de la manera que hoy él se presenta. Y también, digo, Dios, aparte de ser mi papá y aparte de ser soberano, también en algún punto lo siento un amigo. Yo, no sé si él a mí, porque sería como muy groso. No tengo la certeza, pero yo sí tengo la certeza de que lo siento mi amigo, que le puedo contar todo lo que siento, lo que me pasa, cómo estoy, cuando... Así, o sea, yo no... lo que me pasa con Dios, que me parece genial, que yo a Dios no le tengo no lo tengo que impresionar de ninguna manera. O sea, yo me muestro con Dios tal cual soy. Y yo sé que hay cosas que a Dios no le copan, yo sé que hay cosas que a Dios le copan, pero bueno, no es que no me importe, me importa agradarle, obvio, porque la relación se construye así, ¿no? Haciendo esfuerzos cada uno desde su lado. Dios ya hizo todos los esfuerzos para relacionarse conmigo. Y lo sigue haciendo, porque a veces me tiene que bancar. Pero yo también hago mis esfuerzos para relacionarme con Él. Y en esos esfuerzos que hago para que la relación vaya y avance y esté todo bien, me encuentro con que aún muchas veces fallando, Él sigue estando. Y a veces ahí es donde se genera como un error conceptual. Muchos piensan que Dios cuando fallamos no está más. No, eso pasaba antes. Antes era así. Antes el hombre, para poder vincularse con Dios, tenía que estar totalmente en santidad. Hoy no lo digo a mérito, a modo de, bueno, vivamos la vida loca total esto. No, a conciencia está esto, digo, que es que Jesús hoy es nuestro mediador.
y Dios nos ve a través de Jesús. Entonces, si hay culpas, las cargó Jesús. Y sí hay culpas, y hay muchas culpas que llevaron a Jesús a la cruz. Y el entender que al nosotros haber tenido que ser condenados, pero que Dios mandó al justo para que muera por nosotros pecadores, y que el Hijo de Dios sufriera semejante sacrificio, me tiene que ser a mí revelado y suficiente para entender de que yo tengo que cuidar el vínculo que se logró por medio de un sacrificio. Porque si no es como que me estaría importando muy poco, o sea, estaría pisando la sangre de Jesús, como que no me importa. Y no, sí, me importa y mucho. A veces fallo, pero cuando fallo, sin justificarme, pero hablo desde la realidad humana, pasa por mi carnalidad. Pero aún así Dios se sigue vinculando conmigo porque Él me ve a través de Jesús. Y eso me parece que habla mucho de Dios, de lo misericordioso, de lo fiel, de la gracia que lo atraviesa, el amor que lo atraviesa, y que bueno, que sin ningún lugar a dudas yo no lo merecía. Mati, yo creo que Dios te está usando como herramienta junto a un equipo grande de personas hoy en día, como decís, a través de lo que es prevenir es amar y de todo lo que Dios te ha permitido hacer en este tiempo, que seguramente no te imaginabas el impacto que pudiera llegar a tener todo este tema, este proyecto en sí, ¿no? Y además verte con una familia, ya con un hijo y una niña que viene en camino, y que la verdad eso también es un lindo regalo, y ver también como Dios te sigue premiando. Pero me gustaría que vos le puedas contar a la gente y centrarnos más en el tema de hoy que me gustaría que hables, que es respecto a adicciones, ¿sí? ¿Cómo ves hoy respecto a ese tema de adicciones? Porque uno escucha la palabra adicciones y nos trae muchísimas cosas, ¿sí? Porque generalmente uno, tiempo atrás quizás lo relacionamos directamente con drogas, ¿no? Pero hoy en día hablar de adicciones engloba un montón de cuestiones, ¿no? ¿Cómo ves hoy este tema de las adicciones en la sociedad en general? Bueno, para dejar bien en claro de antemano, las adicciones son una enfermedad, ¿sí? Aunque suene fuerte, aunque a algunos les parezca como demasiado, pero están definidas como enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando hablamos de adicciones estamos hablando de una enfermedad. Una enfermedad que afecta al orden físico, psíquico, mental, social, y ahí podemos parar, pero yo agregaría emocional, espiritual, financiero, o sea, pero bueno, obviamente que al ser una enfermedad está en el marco de la salud y todo lo que tiene que ver con lo orgánico, lo biológico, es lo que se señala. Entonces, físico, mental y social. Pero por eso digo, como es una enfermedad, me parece que las adicciones en sí, al ser entendidas como una enfermedad, tenemos que hablar con mucho cuidado y mucha prudencia, porque es un tema que requiere de cierto tecnicismo y cuidado, porque obviamente es una enfermedad. Entonces, es una enfermedad que la abordan profesionales de la salud, o sea, médicos, psicólogos, psiquiatras, profesionales de la salud en cualquiera de esas áreas, física, mental o social. Y lo que sí hoy creo, que por eso para bajar un poco el tema a tierra y poder hablar con más libertad, que estamos en un serio problema de consumos en general, que es lo que vos decías hoy. Hoy cuando hablamos de adicción englobamos un montón de cosas. Sí, es cierto. Y eso se llama consumos problemáticos. En el plano de los consumos problemáticos podemos hablar tranquilos porque estaríamos básicamente al acceso. Y vivimos en una sociedad
consumidora, ¿sí? Porque vivimos en un sistema de consumo, vivimos bajo una lógica de consumo, somos consumidores, todos, aún el que no quiera serlo es consumidor. Y ahí es donde se genera el problema, porque el sistema ha generado una demanda y una lógica en el consumo de respuesta inmediata que nos tiene a todos ahí atrapados, a todos atrapados. Y vos mencionabas recién que hoy los consumos es muy amplio, y que todos los consumos de alguna manera pueden desembocar en las adicciones. Y es cierto, porque los consumos se los entiende como consumos de sustancias psicoactivas, que son las llamadas drogas, dentro de las cuales hay 3 grupos de drogas, que están las alucinógenas, las estimulantes y las depresoras, y a su vez están las drogas legales y las drogas ilegales. Y a su vez están las drogas que están socialmente aceptadas, y están las drogas que están siendo perseguidas, por decir, ¿no? Que sufren persecución. Dentro del mundo de las drogas tenemos un serio problema con 3 drogas que ocupan el podio, por decirlo de algún modo, en cuanto a estadísticas de observatorio de CEDRONAR, que es la Secretaría de Políticas de Drogadependencia de la Nación, donde en el primer lugar se encuentra en términos de muerte, o sea, por eso hablamos de la peligrosidad medida en tasa de muerte, está el alcohol, en primer lugar, mundialmente, el alcohol. En segundo lugar, tenemos al tabaco, que antes estaba en el primer lugar y ahora está en el segundo lugar. Y en tercer lugar tenemos a los fármacos. Entonces, ahí nos encontramos que las 3 drogas más peligrosas medidas por tasa de mortalidad son las 3 drogas que están legalizadas y socialmente aceptadas. Entonces, ya ahí, por señalar, digamos, la dinámica, el vínculo que tienen esas sustancias con toda la sociedad, es altamente dañino y altamente riesgoso en términos de muerte. Pero, por otro lado, digo, tenemos un montón de otras drogas que también, hasta el momento por ahí algunos pensaban que las drogas más peligrosas eran la cocaína, el paco, el LSD, bueno, son drogas peligrosas. Pero en estadística no generan tanta muerte como lo generan las drogas que vos vas ahora si querés y la compras en el supermercado. Entonces, no todo lo que está legislado y lo que está legalizado, no todo lo que es ley hace bien. Creo que nosotros tenemos que también establecer nuestras propias leyes, los límites para el cuidado de nuestra propia salud. Porque si dejamos que otros establezcan lo que está bien y que otros influencien sobre mí en lo que sería lo mejor para mí, voy a generarme un problema. ¿Por qué? Porque estas empresas que gobiernan estos productos, que impulsan, no lo hacen pensando en nuestra salud. Aunque digan que lo mejor que nos puede pasar es destapar una lata de lo que sea, para encontrarnos, para disfrutar, y nos instalan eso desde ese sistema de consumo que hoy hablábamos. Por otro lado, también es muy importante señalar, así como hablábamos de las drogas, de las sustancias psicoactivas, señalar que hay un montón de conductas compulsivas que pueden derivar en una adicción, conductas adictivas. Y esas conductas pueden parecer muy inofensivas, pueden parecer totalmente opuestas a lo que hoy teníamos por idea de adicción, pero que realmente pueden ser tan dañinas como cualquier otra sustancia que ahora se te venga a la cabeza. ¿Por qué? Porque aunque no hay una ingesta de ningún tipo, aunque no ingresa a mi cuerpo una droga, yo estoy exponiendo mi cuerpo a una conducta que se puede volver compulsiva y que puede poner a mi cuerpo en dependencia de ese objeto. Como puede ser, por ejemplo, una consola de videojuegos, como lo pueden ser las redes sociales, como puede ser una plataforma de contenidos como Netflix, como lo puede ser la comida,
como lo puede ser la masturbación, la pornografía, el sexo, como lo puede ser una relación, un vínculo con otra persona, como lo puede ser el trabajo, como lo puede ser el estudio, como lo puede ser cualquier conducta que se te venga a la cabeza. ¿Por qué? Porque toda acción que a mí me produce placer entra en un sistema de recompensa. Yo recibo placer, siento placer por medio de una acción y ese placer es el que voy a querer volver a sentir. ¿Sí? Si no me gustara, si no me resultara placer, no lo vuelvo a hacer. Pero si me gusta, lo voy a querer volver a hacer porque disfruté, porque hubo placer, porque en mi cerebro se liberó algo que se llama dopamina. Y el sistema nervioso se sintió estimulado ante esa acción y ese estímulo es el que va a volver a ordenar. Va a ordenar que vuelva ese estímulo que me hizo sentir también. Entonces, si puse la serie y el primer capítulo me gustó, voy a querer ver el segundo. Si entré a las redes sociales y me gustaron, voy a volver a entrar. Si jugué al Fortnite y me gustó, voy a volver a jugar. Ahora, si nada de lo que mencioné me gustó, no lo voy a volver a hacer. Por eso, realmente para lograr desarrollar una compulsión sobre una conducta o un consumo de cualquier sustancia, me tiene que gustar. ¿Sí? Y ustedes lo van a poder identificar esto porque a lo mejor a alguno le pasó de que alguna vez probó la cerveza, le resultó muy amarga y nunca más quiso tomar cerveza y no tomó nunca más. Pero por ahí sí le gustó el vino o le gustó algún cóctel o la bebida blanca y por ahí fue. Entonces el cuerpo tiene que aceptarlo. Si el cuerpo lo repela, si tu cerebro lo repela, entonces no va a haber ningún problema. El problema está en lo que me gusta. Y eso que me gusta me puede traer un problema. Entonces yo lo tengo que limitar, yo le tengo que poner la medida justa. Y obviamente cuidar mi cuerpo, cuidar mi salud, cuidar mi cerebro. Y cuando decimos cuidar mi cerebro, digo, ojo con cómo medimos la peligrosidad. Porque a veces la peligrosidad la medimos por la legalidad o por la ilegalidad. Y en realidad, vuelvo y repito, hay muchas conductas o acciones que están legalizadas y socialmente aceptadas y que a mi cerebro y a mi organismo y a mi salud le hacen mal. Como por ejemplo, digo, ¿no? Quedarte 10 horas de corrido mirando Netflix, una temporada de una serie que te encanta. Digo, eso lo haces una vez, lo haces 2 veces, lo haces 3 veces, y al cabo de un tiempo, que esto no es que se da, bueno, listo, arrancaste, sino como que se va dando progresivamente, cualquier consumo, Y ahí me gusta señalar que dentro de los consumos hay 5 modalidades. La primera modalidad es la modalidad de la experiencia. Cuando yo hago contacto con el objeto o con la sustancia para vivir la experiencia, para ver qué onda. ¿Sí? Si yo ya viví la experiencia y me gustó, lo voy a volver a hacer. La segunda vez que lo haga, se va a llamar ocasión. La ocasión, o sea, cuando pinta, cuando se da, cuando aparece, no es que cuando me dan ganas, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es la ocasión. Ya viste la experiencia y te gustó, ahora sabes de qué se trata y lo volviste a hacer, la ocasión. La tercera modalidad es el hábito, cuando ya deja de ser una ocasión y vos lo empezás a hacer habitualmente. Ahora no es cuando pinta, sino que un poco como que vos provocás que pinte. Entonces te encontrás con tu objeto o te encontrás con la sustancia. La cuarta instancia o la modalidad de consumo se llama abuso, donde ahora no solamente la voy a buscar, sino que voy a averiguar dónde la encuentro y voy a evaluar precio y voy a evaluar calidad. De cualquier cosa, objeto, sustancia. Pensémoslo en términos de el globo, vamos, lo más global. Y la quinta modalidad es la que se conoce como dependencia. ¿Sí? Dependencia a la sustancia o dependencia al objeto o a la conducta. Entonces, este recorrido es difícil de controlar. Por eso no se trata de controlarlo, se trata de detectarlo y detenerlo. ¿Sí? Y para detectarlo y detenerlo necesitamos la intervención de profesionales.
Necesitamos la ayuda de profesionales, necesitamos la ayuda de amigos, de familiares, pero fundamentalmente necesitamos la ayuda de mi propia persona. O sea, yo tengo que desear y aceptar ayuda frente a un problema, frente a cualquiera sea la realidad que te toque atravesar. Pero lo primero que hay que hacer es eso, contemplar que tengo un problema, tomar conciencia de que necesito ayuda, ¿sí? Y muchas veces esto es muy difícil de que se dé, porque dentro de los consumos se da algo que es el estado de enamoramiento con mi objeto o con mi sustancia. Es el vínculo que yo desarrollo con la sustancia o con el objeto. Entonces eso hace a que lo defienda. Es como cuando vos estabas enamorado de la chica prohibida o del chico prohibido, ¿no? Y vos sabías que te engañaba, vos sabías que te lastimaba, vos sabías que no te hacía bien, pero igual estabas enamorado, estabas enamorada. Y ponías en riesgo tu salud, ponías en riesgo tus emociones, ponías en riesgo todo por estar, ¿no? Y al que pasa por los consumos de algún tipo de sustancia o de conducta, se le genera un interjuego muy parecido. Entonces, es importante que esa voluntad tomada que tenemos, voluntad tomada, la podamos poner en manos de amigos, de una red de amigos, de profesionales, de familiares que se asocian a mí para poder salir o enfrentar esa situación que me tiene totalmente tomado. Y trato de ser muy correcto en el uso de las palabras para no estigmatizar ni señalar de maneras incorrectas. Pero sería básicamente esta es la realidad hoy de la problemática de los consumos a nivel social que nos toca. Y digo, es muy importante esto. Todos los que están, digamos, a la cabeza de lo que tiene que ver con empresas que brindan servicios, lanzan sus productos, ya sea legales o en el crimen organizado, dentro de la ilegalidad, ellos son muy conscientes de lo que genera lo que hacen. Sin embargo, lo hacen igual, porque saben de que esto produce un alto beneficio económico para ellos. Entonces, por ejemplo, Netflix, hace un tiempo atrás, uno de los representantes de Netflix dijo que para ellos que la gente duerma era una pérdida, que su objetivo era que la gente no duerma. ¿Y vos sabés lo que le significa eso a la salud, no dormir? Bueno, por otro lado, la industria farmacológica se beneficiaría porque te da el ansiolítico. Pero vos sabés lo que le hace a tu cuerpo no concebir el sueño por el conducto regular y tener que conseguirlo por medio de un fármaco. Cuando eso se podría desandar esa lógica de consumo y concebir el sueño por los medios naturales o biológicos o orgánicos. Entonces, todo el mundo gira alrededor del consumo y todos se benefician por el consumo. Los que se perjudican es el propio ser humano. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar autonomía, tenemos que aprender a tomar decisiones, tenemos que ejercer límites, o sea, establecer límites de cuidado de la salud, tenemos que desarrollar pensamiento crítico. No todo lo que me ofrecen lo tengo que consumir. No todo lo que me dicen que es lo mejor que me puede pasar es lo mejor que me puede pasar. Cuestionar, problematizar el consumo, hacerle preguntas al consumo y a los que me lo ofrecen. Entonces, de esa manera creo que vamos a poder estar un poquitito más fortalecidos y protegidos ante las tremendas demandas que ejerce el sistema sobre nosotros. Matt, te hago una pregunta. Si tuvieras que dar 2 o 3 características de una persona que es adicta, ¿cuáles darías? 2 o 3 cosas que vos digas, esto es lo que tiene una persona adicta. O me puedo dar cuenta que ya soy adicto a tal cosa porque... Bueno, volviendo de nuevo al tema de la dialéctica, ¿no? Utilizando el término consumos en reemplazo de adicción. Una persona que está sufriendo un problema de consumo en cualquiera de las modalidades, creo que una de las principales características es el no poder estar
sin su objeto de consumo. O sea, sin su sustancia o sin esa conducta. Entonces, aparece el famoso síndrome de la abstinencia, donde la persona necesita estar en contacto con su objeto o con su sustancia. Y va, para lograr estar con ese objeto, con esa sustancia, va a hacer lo que sea, ¿no? Otra de las cosas que me parece es que la ansiedad que esa persona desarrolla al haber, digamos, desarrollado el consumo en alguna de esas modalidades, también es notoria, se deja ver la ansiedad. La ansiedad y la abstinencia están íntimamente relacionadas. La falta también de atención, de capacidad para conseguir la atención y la concentración, me parece que es otro de las características. Y después, la evasión de las responsabilidades por sobre el deseo de consumir, ¿no? El poder quizás dejar de comer por estar con su sustancia o con ese objeto de consumo. Dejar de dormir, dejar de responder a las responsabilidades, ya sea de trabajo, de estudio, de la propia casa. Entonces me parece que es otra de las características, la irresponsabilidad o la evasión de enfrentar las responsabilidades. Es otra de las características. Y después defender su objeto de consumo y no permitir que nadie se lo cuestione ni lo ponga en riesgo. O sea, cuando se habla de las sustancias, enseguida reactiva, como que se pone a la defensiva, se pone en guardia. Y si se habla de su objeto, lo mismo. No sé si a usted le pasa, pero si alguien viene y te dice, che, pero vos estás todo el día con el teléfono, enseguida, no, nada que ver, ¿por qué me juzgás así? No estoy todo el día con el teléfono, si vos no me ves todo el día, y te empezás a defender. Y no dejás que el otro diga lo que piensa. O sea, de última, si no es así, no debería ser tan, digamos, no te debería afectar tanto, ¿no? Si a mí alguien viene y me dice, porque vos estás todo el día fumando porro, yo me voy a reír, porque voy a decir, bueno, está bien, avísame cuándo, porque no tengo ni idea, ¿viste? Porque nunca me vi, pero avísame cuándo, porque yo no fumo marihuana desde hace 15 años. Entonces, es como que tener una concepción clara de mi persona es lo que también me va a permitir convivir con las acusaciones en tal caso. Pero si esto que me dicen de alguna manera me afecta, y yo me haría preguntas. Si a mí me dicen, Mati, vos estás todo el día de reunión en reunión con el celular y qué sé yo, y yo me la tengo que comer y callar y quedarme ahí en el molde, porque es mi realidad. Entonces, si me quiero defender, y a lo mejor estoy queriendo defender mi relación con el objeto. ¿Se entiende? Entonces, me parece que yo tengo que también darle lugar a lo externo y que lo externo me ayude a ver dónde estoy parado. ¿Dónde estoy parado? Y son características muy evidentes. La ansiedad, la abstinencia, la falta de concentración y de atención, la evasión de las responsabilidades, el defender mi objeto o mi sustancia. Si tuvieras que decir algún consumo que ha aumentado en estos tiempos de pandemia, que hayas visto vos desde lo que sabes y consumos que hayan aumentado considerablemente en estos tiempos de pandemia. Bueno, estadísticamente, según las fuentes oficiales de los observatorios de Seronar, estos son datos que ustedes los pueden ver, que creo que son las estadísticas más cercanas, el alcohol ha aumentado de manera descomunal realmente en tiempos de pandemia. Los fármacos también, la venta, o sea, esto es un registro que es mucho más. No sé, el de consumo de alcohol también creo que es responsable. Ambos son datos que me parece que son fáciles de obtener por las ventas. Pero el alcohol y los fármacos y el tabaco son de los consumos de sustancias que más han incrementado. Y después las sustancias ilegales, aunque es más difícil de controlarlas, también.
aunque es más difícil, hoy por ahí que se han extendido un poco más en cuanto a todo lo que tiene que ver con los protocolos de aislamiento, que se está permitiendo circular un poco más por las calles, se está dando más espacio a lo mejor al acceso de sustancias ilegales, pero para mí igual siempre estuvieron, porque la persona que es adicta va a hacer lo que sea por conseguir su sustancia. ¿Sí? Aquellos que están realmente en un estado de dependencia, sí. Y por otro lado, lo que también es muy importante señalar, hablando de los consumos problemáticos derivados de la tecnología, o sea, todo lo que tiene que ver con plataformas de contenido virtual, redes sociales, videojuegos, todo lo derivado del Internet, yo creo que también ha generado una fuerte compulsión y ha anestesiado lo traumático que trajo aparejada la pandemia, en relación de la falta de poder relacionarse con otras personas, el no poder avanzar con tu proyecto de vida, ya sea de estudio, proyecto laboral, de adquisiciones en plano de ahorro, o de, bueno, todo lo que gira en lo económico, todo lo que gira en lo social, todo lo que gira en relación al progreso, me parece que se frenó bastante. Y eso fue anestesiado por el consumo de tecnología. Pero cualquier cantidad de apps nuevas, hay cualquier cantidad de videojuegos nuevos, hay cualquier cantidad de contenidos nuevos. Entonces es como que me parece que el consumo de tecnología y de internet y de redes sociales ha generado un aumento abismal. No puedo citar fuente de esto, pero me parece que es algo que es más que evidente y que podríamos averiguarlo en alguna fuente y nos encontraríamos con este dato que yo estoy haciendo un análisis general. Más que claro, Mati. Para ir cerrando, me gustaría que, bueno, puedas contarle a la gente o invitarlos a que puedan seguir el proyecto de Prevenir es Amar, para aquel que se quiera sumar en alguna oportunidad. No sé bien los tiempos, las fechas o qué es lo que puede hacer la gente para poder aprender mucho más sobre este tema. Bueno, les cuento rápidamente así lo que hay dentro de las propuestas. En primer lugar, tenemos el libro que se llama Guardado en su corazón, que es mi historia de vida como niño en situación de calle. Cuento todo el proceso, tanto antes de la calle, durante la calle y después de la calle, y cómo fue que logré recuperarme de las adicciones y de la delincuencia, y reinsertarme socialmente, y cómo logré transformar todo eso en un proyecto de vida de la mano de Jesús. Por eso para mí es muy importante señalar que Jesús, dentro del proyecto de vida, es la pieza fundamental. A partir de ahí construís sin miedos ni riesgos a derrumbe, porque realmente la fe es el mejor fundamento y columna que puede tener la vida de una persona. Así que Jesús en eso es garantía, y este libro realmente se lo recomendamos porque lo va a ayudar mucho a ver la capacidad que tiene Dios para transformar la vida de cualquier persona en el estado en el que se encuentre. Así que no hay métodos acá, no hay métodos, pero sí hay una experiencia que desafía la fe, que te va a animar a creer de que realmente es posible, y te vas a encontrar con un vaso de agua fría, te vas a encontrar con un refresco, con un refrigerio, y bueno, nada, te lo recomiendo. Y ¿Cómo se puede adquirir, Mati, ese libro? Ambos, ahora les digo cómo lo pueden adquirir. Por otro lado tenemos el libro de Prevenir es Amar, que es una guía práctica de formación en prevención, Prevenir es Amar. Este material está diseñado para poder fortalecer a toda la familia, ¿sí? Porque todo lo que propone está desde un paradigma de intergeneraciones, o sea, como desde Prevenir es Amar entendemos que la salud es un proceso que convive con otros, ¿sí? Al igual que la enfermedad. Y la salud y la enfermedad conviven entre sí. No son estados contrapuestos, sino que son estados que conviven entre sí. Y para nosotros Prevenir es Amar es un gran desafío porque es un material que va a provocar el crecimiento personal, que a la vez
se va a ver impactado en el otro. Porque a la medida que vos logres crecer de manera personal en cuanto al cuidado, cuidarme yo también es cuidar al otro, y cuidar al otro también es cuidarme yo. Entonces, nada, en ese desafío estamos con este material que ya ha bendecido la vida de mucha gente, ha ayudado a muchas personas, porque nada, trabaja la prevención primaria específica e inespecífica dentro de lo que tenemos nosotros como objetivo, que es prevenir la salud, pero promover también la salud. Que prevenir podría ser, bueno, identificar todas las situaciones de riesgo que se puedan presentar y que atenten contra la salud, pero promover la salud también es potenciar todas las habilidades que tenemos para que se transformen en un proyecto de vida. Entonces, este material es un libro que está ayudando mucho al liderazgo, a los padres de las nuevas generaciones, y bueno, nada, los recomendamos también. Cualquiera de los dos libros lo pueden obtener contactándose con nosotros a través de las redes sociales, como Matías Cornets o como Prevenir es Amar, y nosotros estamos a gusto de enviar ese material a donde sea. Obviamente nosotros enviamos el material y ustedes se harían cargo del costo del envío, pero bueno, y del material también, pero vamos a buscar la vuelta para que lo puedan tener siempre. Y después también decirles que a partir de la pandemia, realmente, porque no era algo que no estaba en nuestra agenda, pero la realidad no estaba dentro de nuestras posibilidades en términos de tiempo, pudimos preparar la diplomatura en prevención integral en formato 100% online, la cual tenemos conveniada con el Seminario Internacional Teológico Bautista. Nosotros estamos formando agentes en prevención para que operen en sus propias comunidades de cara a prevenir las problemáticas emergentes y promover los proyectos de vida de niños, adolescentes y jóvenes. Esta tarea no es una tarea que necesariamente, la capacitación no es sine qua non en cuanto a la fe. O sea, vos podés no comulgar, no ser cristiano, evangélico y participar. Es más, podés ser budista, judío, ateo, agnóstico, escéptico, musulmán y participar. Porque nuestro objetivo es formar agentes en prevención y promoción de la salud. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida espiritual, nosotros también lo abordamos, pero bueno, ahí queda a criterio de cada uno, ¿sí? Porque para nosotros la espiritualidad es parte de la integralidad del ser. O sea, el ser es un ser compuesto por espíritu, alma, cuerpo. La Organización Mundial de la Salud define salud como el estado físico, mental y social, ¿sí? Como un estado de equilibrio físico, mental y social, para nosotros también, pero para nosotros es físico, mental, social y espiritual. Dentro de todo lo físico no discutimos tanto. Dentro de lo mental no discutimos tanto. Dentro de lo social no discutimos tanto. Dentro de lo espiritual, y tenemos un montón para decir, bueno, cada uno verá cuál es el camino que hace ahí. Pero nosotros tenemos por base y fundamento, en principios, las verdades que Dios transmite por medio de la Biblia. Pero bueno, después están, digamos, aquellos que le encantaría poder prepararse, pero tienen su fe puesta en otro lugar. Así que nosotros estaríamos a gusto de que se puedan poner en contacto con nosotros si quieren capacitarse en esta diplomatura. Y bueno, después tenemos para ofrecerles también que puedan estar en contacto por medio de las redes sociales, por Instagram, Facebook, YouTube, como Matías Cornets o Prevenir es Amar, y ahí también vamos a estar dándole una mano en todo lo que podamos. Muy bien, Mati. La verdad que te agradezco el tiempo que has destinado a poder transmitir todo esto. Me gustó mucho que hicieras diferencia y lo aprendí hoy porque la verdad que está bueno hablar de adicciones y de un consumo adictivo y hacer esa diferencia. La verdad que te agradezco porque bueno, lo aprendí. Y me interesaría también poder seguir aprendiendo de tus charlas y de todo lo que tenés para dar, porque la verdad que se nota que tenés y mucho. Entonces, me gustó pasar ese tiempo, la verdad que se ha pasado el tiempo y lo hemos podido disfrutar. Creo que cada uno de los que lo pudo ver ahora y los que lo van a ver después. Así que bueno, nada más que agradecerte
mandarte un abrazo grande, saludos a la familia también, y bueno, estaremos en contacto, si Dios quiere. Muchas gracias, y bueno, espero que así sea, que sigamos en contacto, y bueno, gracias por el espacio, y seguramente nos volveremos a encontrar en algún otro momento. Y ya se va a dar la oportunidad para que te vengas para el lado de San Luis, que quedó pendiente la visita para estos lados. Así es, en algún momento seguramente, Dios mediante. Bueno, Mati, te dejo un abrazo y nos estamos viendo. Dale, nos vemos, chao. Muy bien, el resto los invito a poder seguir con la Misión Live y todos los temas que se vienen. Así que agradecido por todos los que se pudieron sumar. Ya prontito se vienen más. Ahora, dentro de un ratito, vamos a hacer un pequeño vivo con un amigo de México. Así que el que se pueda sumar, bienvenido va a ser también. Y bueno, recuerden el canal de YouTube, en Misión Live está todo el contenido de todo lo que hemos venido tratando en estas 2 semanas. Estamos arrancando la 3ª semana, se vienen charlas súper interesantes y temas que vamos a tratar que van a bendecir su vida en gran manera. Así que nada, muchísimas gracias, les dejo un abrazo y nos vemos dentro de un ratito para el que se quiera conectar, que vamos a tener un momento de alabanza y también un pequeño testimonio, va a ser un poquito más corto, así que nos vemos.